Hoy quería compartir con ustedes una palabra que Dios estaba hablando este tiempo a mi corazón y creo que va a ser de bendición para muchos, porque creo que es un tiempo donde Dios nos llama a vivir de una forma distinta, a vivir y entender el plan y propósito que Dios tiene para nosotros. Yo cuando pensaba un poco en esta palabra me acordaba hace tiempo de un documental que estaban mostrando. Siempre me gustaron los aviones y estaban justo mostrando un documental sobre un avión de pasajeros. Y ellos decían que el piloto, cuando está en el avión, en la cabina, él no tiene forma de ver delante. Lo único que ve es directo, pero él no puede ver, por ejemplo, cuando aterriza el avión, él no puede ver la pista de aterrizaje, solamente la ve, pero el avión empieza a bajar y recién cuando termina de aterrizar, recién ahí él puede llegar a ver la pista. Ellos necesitan de alguna forma, al igual que cuando viajan y están en la altura y de pronto hay una tormenta muy fuerte, ellos no es que miran por la ventanilla y tienen un limpiaparabrisas para la lluvia, sino que ellos se guían a través de los instrumentos. Ellos tienen clases donde aprenden a volar por instrumentos, no por lo que ven. Y yo me acordaba de esta historia y me ponía a pensar acerca de nuestras vidas, espiritualmente hablando. Creo que muchas veces somos como esos pilotos que tenemos que aprender a movernos no por vista, sino por fe. Entender que muchas veces lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos no es el mejor panorama, no es las mejores cosas que podemos ver. Porque muchas veces nuestros ojos cuando vemos algo, ¿qué nos dice nuestra realidad? No se puede, es imposible, nunca va a pasar. Y de alguna forma, si miramos a través de nuestros ojos humanos, entendemos que las cosas son imposibles. Pero cuando nosotros empezamos a mirar en nuestro corazón, empezamos a mirar a través de la fe, a través de lo que Dios puso en nosotros, y empezamos de alguna forma a manejarnos, entre comillas, por instrumentos. No por lo que vemos o lo que sentimos, sino porque realmente el Espíritu Santo nos está guiando en ese momento. Cuando nos habla acerca de tranquilidad, cuando nos habla acerca de oportunidad, de propósito, de los planes que Dios tiene para nosotros. Muchas veces lo que nosotros podemos ver va muy en contra de lo que la palabra de Dios nos habla. Y es por eso que hoy quería hablarles acerca un poco de la adversidad, de lo que realmente es pasar por una tormenta, lo que realmente a veces trae confusión y que todo lo que experimentamos es parte de un proceso. En el libro de Mateo, en el capítulo 14, hay una historia donde Jesús está predicando y termina de predicar, se está haciendo de tarde, de noche casi. Y Jesús dice la palabra que dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras Él despedía a la gente. Jesús los manda en una barca y les dice, súbanse y vayan al otro lado del lago, que yo los voy a alcanzar. Y en ese momento hay una tormenta que se sucede. Y yo me ponía a pensar un poco acerca de las tormentas y dije, voy a hablar acerca de las tormentas, pero creo que muchas veces malinterpretamos el sentido de las tormentas. Porque hay veces que hablamos de tormentas y podemos decir las tormentas por la desobediencia, las tormentas porque Dios nos prueba, las tormentas para ver el plan de Dios. Y creo que muchas veces, como dije una vez, depende quién lo escucha, muchas veces las tormentas las agarramos para nuestro lado. A veces estamos en desobediencia, pero el pastor dijo que las tormentas son para probar mi fe, así que significa que es esa tormenta y nos olvidamos realmente que lo que estamos pasando o estamos experimentando tiene un plan y un propósito. Las pruebas en la Biblia nos muestran, o las tormentas, mejor dicho, nos muestran pruebas, nos muestran desobediencia y nos muestran cómo Dios a través
de los desafíos desarrolla el carácter y el temperamento de una persona. Pero la pregunta no es qué tipo de tormenta tal vez estás atravesando. Yo creo que la pregunta tiene que ser, ¿qué es lo que tiene Dios para mí en medio de esta tormenta? Porque si te enfocas en el por qué pasás por la tormenta, muchas veces nos quedamos atrapados en la culpa. Si te enfocas en el para qué, estás abriendo tu corazón para que Dios te transforme y te cambie. Para que algo nuevo en tu corazón. Porque creo que la pregunta muchas veces que nos equivocamos es, cuando pasamos por dificultades, le preguntamos a Dios, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y creo que es una pregunta honesta, una pregunta impulsiva tal vez por nuestro lado, porque es la pregunta que, aunque no lo digamos, lleva un mensaje oculto hacia Dios. Porque de alguna forma le estamos preguntando a Dios, diciéndole, yo no debería estar pasando por esto. Yo no me lo merezco. Esto no me tendría que tocar a mí. Pero Jesús nunca nos prometió que no vamos a pasar nunca por una tormenta. Lo que Él nos prometió es que su presencia irá con nosotros. Y la pregunta correcta, cuando yo me preguntaba acerca de por qué a mí, yo estaba orando y me preguntaba de una forma, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Porque creo que esa frase cambia todo. Si los más cercanos a Jesús, aquellos que caminaron con Él, aquellos primeros discípulos que se jugaron la vida por Jesús, aquellos que pasaron hambre, persecución, aquellos que levantaron calumnia contra ellos, aquellos que pasaron cárceles, traiciones e incluso muerte. Creo que ninguno de ellos se preguntó, ¿por qué a mí? Y yo me preguntaba de alguna forma, ¿por qué nosotros deberíamos estar exentos de pasar por pruebas? A veces vivimos nuestra vida como si fuésemos, entre comillas, inmortales espiritualmente hablando, donde no nos pudiera suceder nada. Como si la fe fuera un escudo antibalas que nos protegería de cualquier aflicción, de cualquier problema o cualquier dificultad. Como si ser cristiano nos diera una entrada VIP para evitar el sufrimiento. Y uno tiene que ir a la palabra y ver lo que realmente Jesús decía. Porque Jesús a sus discípulos les dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús en este tiempo no dijo, bueno, quizás van a pasar por alguna aflicción, quizás se mojen un poco los pies, pero va a pasar todo. Él no dijo esas cosas, Él dijo, van a pasar aflicción, van a pasar tal vez persecución, van a pasar situaciones difíciles. Pero nos dice que en ese tiempo, en esa aflicción, no es un castigo, sino que es un camino. Un camino para que vamos a atravesar, pero a través de esa aflicción. ¿Y qué es la aflicción? La aflicción no es destrucción, no es abandono, no es incluso castigo. La aflicción es pasar por el fuego, pero no quemarnos. La aflicción es pasar por el agua y no ahogarte. La aflicción es sentir el viento, pero no perderte. Es transpirar, pero no desmayarte. Es a veces llegar empapado por la lluvia, pero no haberte ahogado.
no haberte hundido. Y la aflicción es una forma de darnos cuenta que estamos vivos, que vamos a pasar aflicciones seguro, pero que Dios está con nosotros, eso también está seguro. Dice la palabra en Romanos que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas ayudan para bien. No algunas, no ciertas cosas. Todas las cosas ayudan para bien. Esto significa que aquellas cosas que entendés y aquellas cosas que todavía no entendís. Lo que te gusta y lo que te duele. Lo que celebrás y lo que también llorás. Lo que perdiste y lo que nunca imaginaste que tendrías. Todas las cosas ayudan para bien. Todo absolutamente puede ser usado por Dios con un propósito. Y yo creo que, como decía hace un minuto, el cambio de mentalidad tiene que ser del por qué a mí al para qué a mí. Porque cuando uno habla del por qué, uno busca culpables. Uno busca a quién echarle la culpa. Uno busca explicaciones. Uno busca, de alguna forma, el castigo. Pero cuando uno cambia la mentalidad y dice, ¿para qué está sucediendo esto? Para ir a Dios y decirle, Señor, ¿para qué está pasando esta situación? ¿Qué es lo que querés que aprenda? ¿Qué es lo que querés corregir en mí? ¿Qué es lo que querés fortalecer en mí? ¿Qué es lo que querés revelar en mi vida? ¿Qué me querés mostrar de tu carácter que todavía no he aprendido? Y cuando uno cambia la mentalidad y va por dificultades y por problemas, y uno cambia la mentalidad y en vez de ponernos en víctimas y decir, ¿por qué a mí si yo soy perfecto? Darnos cuenta de que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros y que Él está haciendo una obra en nuestra vida. Y poder decirle, Señor, ¿qué tienes para mí? De esta situación, ¿qué me tengo que llevar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me querés mostrar? ¿Qué me querés revelar en esta temporada? ¿Para qué transforma esa tormenta en un aula donde Dios te enseña? Esa situación que parece adversa, Dios la convierte en algo para mostrarte algo nuevo. Tal vez su gracia, tal vez su perdón. Tal vez para darte cuenta que Él no te ha soltado. Todo lo que pasás en tu vida, el dolor, es un proceso. Y tal vez en ese dolor tenés que aprender a saber que Él es el consolador, el que camina a tu lado, el que te sostiene. La crisis y la aflicción son parte de nuestro testimonio. Porque al otro lado, si buscamos el para qué, va a haber un testimonio que contar. Va a haber algo que Dios va a haber cambiado. Va a haber algo que Dios va a haber transformado en tu vida. No va a ser solamente, mira todo lo que me sucede, sino mira todo lo que aprendí a través de esta situación. Y yo creo que a veces estas palabras llegan a nuestro oído y obviamente porque la palabra nos hablaba de que todo es para bien. Todo tiene un plan y un propósito. ¿Para quién? Para los que caminan con Dios. Pero creo que aquellos que no conocen a Dios, aquellos que nunca entregaron su vida a Dios, Dios también tiene un plan y un propósito para vos. Dios también tiene no un por qué, sino un para qué. Porque tal vez estás pasando por dificultades y problemas. Tal vez estás a punto de tirar la toalla y ya no aguanto más esta situación. Y en ese para qué tal vez Dios te quiere mostrar su amor hacia vos. Que no tenés que caminar solo.
que podés confiar en Él, que podés conocerlo a Él, que podés, en esa tormenta que a veces pensás que es un castigo, encontrar tu llamado. En esa dejar de correr, dejar de vivir solamente para vos y entender que hay un Dios que te creó, que tiene un plan y un propósito y que te está llamando a volver a casa. Está esperando que tomes la decisión de caminar y entender que naciste con un propósito y en ese propósito es para que no camines solo, porque Él quiere caminar a tu lado. En ese propósito entendemos. Así que este mensaje no es solamente para aquellos que conocen la palabra, es aquellos que fueron y son creación de Dios. Para los que ya son hijos e hijas de Dios y para los que todavía están en camino a hacerlo. No todas las tormentas son iguales, les decía, pero todas pueden ser usadas por Dios. Y creo que entendemos que cuando pasamos por situaciones, cuando entendemos el para qué las situaciones suceden, entendemos que en esa barca, en ese momento, en esa situación, Jesús está con nosotros. Porque esa fue su palabra. Él dijo, yo no los abandonaré ni los dejaré. Estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. O sea que Él está caminando con nosotros. Y si Él está en la barca, no hay tormenta que pueda hundirte. Tal vez te vas a mojar, tal vez vas a parecer sopa, pero Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar. Pero hay un momento en nuestra vida, un momento donde entra la duda a nosotros. Y no es la duda de si Dios existe o no existe, sino la duda tal vez de que uno piensa y entiende que ha hecho las cosas bien, o piensa para uno. ¿Cuántos reconocemos que hemos hecho las cosas mal? Nadie quiere reconocer que ha hecho las cosas mal. Por eso le pegamos muchas veces a Dios y le decimos ¿por qué? Pero si realmente entendemos y hemos hecho las cosas bien, hemos sido obedientes, hemos escuchado, hemos obedecido a Dios, hemos honrado su palabra y hemos dejado nuestros planes y hemos tomado sus planes y hemos hecho todo lo que como cristianos deberíamos hacer. Llega un momento donde el camino a veces se vuelve oscuro, donde la situación parece difícil, parece adversa y no entendemos por qué. Y en ese momento sucede algo, donde uno duda, pero no duda de que Dios existe. No duda de su presencia. Empezás a dudar de si realmente este es el plan de Dios. De si realmente Dios tiene este plan para vos. Y es ahí en el cruce entre la fe y la frustración donde aparece esta duda. Donde te empezás a preguntar si realmente ¿será de Dios esto o no será de Dios? ¿Será que estoy haciendo las cosas que Dios quiere que haga o no estoy haciendo las cosas que Dios quiere que haga? Y uno empieza a orar y a pedirle a Dios que Dios se revele. Y ese es el momento donde estamos entre la duda en entender si es de Dios o no es de Dios. Y lo que más nos duele no es lo que Dios hace, sino lo que Dios no nos explica. Nosotros le pedimos a Dios siempre, o queremos de alguna forma que Dios nos dé un mapa. Que nos diga, quiero que vengas de acá y vas hacia allá. Y nos muestre en el mapa espiritual todo lo que vamos a pasar. Las subidas, las bajadas, las montañas, los desvíos, los caminitos. Queremos que Dios nos muestre todo. Y Dios, en su santa sabiduría, en vez de darnos un mapa, nos da una brújula y nos dice camina. Y uno dice, ¿pero hacia dónde? Camina de esta dirección.
Y lo que tenemos nosotros es que queremos de alguna forma saber cuál va a ser el trayecto que vamos a ocupar, dónde vamos a ir, qué vamos a pasar, qué vamos a encontrar. Y solamente Dios nos da una brújula. Y creo que en ese momento esa desesperación nuestra es porque nosotros ya dejamos de tener control de nuestra vida. Es Dios el que tiene el control. Y Dios nos dice en su palabra que lámpara es a mis pies tu palabra. No dice que va a ser foco para que me ilumine el camino, va a ser lámpara a mis pies. O sea que lo que Dios tal vez te va a mostrar va a ser unos pasos adelante tuyo, no todo el camino. ¿Y por qué Dios no nos mueve el mapa? Yo creo que muchas veces si Dios nos diera el mapa y nos dijera todo lo que quiere hacer con nosotros encontraríamos el camino más fácil, la forma de hacerlo, no obedeceríamos, buscaríamos nuestra forma de hacerlo, buscaríamos nuestra forma de decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y yo me imagino de alguna forma esa confusión con Dios que tenemos cuando queremos el mapa y Dios te da la brújula. No sé si alguna vez has armado un rompecabezas. Un rompecabezas grande y no tenés la foto que te sirva de guía. Uy. Todas las piezas parecen iguales. Todas las piezas parecen encajar. Esta tiene azul y esta tiene azul y las metés y no entran. Porque no sabés cuál es la imagen. No sabés cuál es el modelo terminado. No sabés lo que tenés que lograr o alcanzar. Solamente empezás a tratar de poner las fichas y todas parecieran que encajan. Y la movés allá, la ponés por acá, la girás y decís, uy, esta parece que entra acá y le hacés fuerza y no entra. Porque no tenés la imagen final. Solamente tenés las fichas que tenés por delante. Y muchas veces decimos, esto no tiene sentido. No entran, no encajan. Pero no es lo que el rompecabezas está mal hecho. Es que no conocemos el producto terminado. Y en nuestra vida nosotros no entendemos cuál es el producto terminado que Dios vio en nosotros. Empezamos a caminar y no sabemos de dónde Dios nos va a llevar. Para muchos, tal vez hoy piensan, bueno, yo pongo mi esperanza en Dios y no sé hacia dónde Dios me va a llevar. ¿Y qué pasa si de acá a 5 años estás a cargo de una iglesia? ¿Qué pasa si Dios te levanta y te lleva, no sé, a un país donde no se conoce el Evangelio y te lleva a predicar como misionero? No sabés cuál es el plan. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios va guiando tus pies, guiando tus pasos hacia ese destino. Dios ve el cuadro completo y Dios sabe dónde encaja cada pieza. Dios conoce la imagen final, mientras nosotros solamente conocemos parte de lo que va sucediendo. Tal vez hemos armado solamente el marco, hemos buscado las partes que eran planas y entendimos que ese era el marco, y tal vez solamente tenemos el marco, pero no sabemos cuál es esa imagen que va dentro. Y Dios es aquel que, en esa confusión de no tener el mapa y solamente saber una dirección, en que Dios te dijo, seguime. ¿A dónde? Vos seguime. Aprende a confiar, aprende a aprender tu fe en mí, a dejarte guiar por mi palabra, a dejarte guiar por mis pasos, a dejarte guiar por mi voz, a dejar que yo haga algo nuevo en vos. Creo que en todo ese momento, lo más difícil que podemos encontrar es obedecer a Dios. Porque nosotros decimos muchas veces, caminamos por fe y no por vista. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, espectacular. Pero después vamos a la oración y le decimos, Señor, mostrame lo que querés que haga. Decime qué tengo que hacer. ¿Cuál es el producto terminado? Mostrame la foto, aunque sea por 5 segundos para entender lo que viene. Y Dios te dice, confía. Confía.
Deja que mi voz te guíe. Deja que esta imagen, este rompecabezas, yo lo vaya armando en tu vida. Agregando pedacitos, agregando las personas adecuadas, sacando aquellas cosas que no tenés que tener en tu vida, moldeándote, dándote eso que vos necesitas. Y en esa confusión, en eso no entender, la obediencia muchas veces queremos que tenga sentido y muchas veces no la tiene. No tiene sentido a veces la obediencia. Entendemos lo que Dios nos pide, entendemos lo que dice la palabra, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Cuando éramos chicos y nos decían, tenés que estudiar matemática. ¿Y por qué tengo que estudiar matemática? Porque algún día lo vas a usar, te decían. ¿Pero por qué historia? Pero algún día te va a servir. Y creo que muchas veces esa obediencia de entender que Dios tiene un plan y un propósito, que hay temporadas que vamos a pasar, donde Dios está trabajando en nosotros, formándonos, haciendo cosas nuevas. Y que muchas veces nos resistimos a lo que Dios quiere hacer y empezamos a decir ¿por qué? Y es el tiempo de empezar a cambiar el por qué por el para qué, para que Dios te muestre y termine lo que está haciendo en tu vida. En la confusión, nuestra fe se afina. Nuestro oído se hace más agudo porque queremos escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar lo que Dios tiene para decir. Nuestra dependencia se profundiza porque cada paso es la guía del Espíritu Santo. Cada paso que damos es la guía de Dios moviéndose en nuestra vida y mostrándonos esto es lo siguiente, y esto es lo siguiente, y esto es lo siguiente. Porque no sabemos dónde Dios nos lleva. Muchas veces asumimos lo que Dios va a hacer. Y lo vemos en el Evangelio cuando Jesús sana a los ciegos. A uno le pone las manos, a otro escupe en el barro. Los hace de forma distinta. Y uno dice, ya sé, ahora le va a poner las manos y va a hacer esto, ¿no? Y de pronto escupe en el barro y saca barro y le pone barro en los ojos y se andaba y la bate. Porque Dios trabaja de distinta manera en cada una de nuestras vidas. Y como trabajó en aquella persona, no va a trabajar de la misma persona con vos. Dios es único y vos sos único. Es como un padre de familia. Yo tengo 4 hijos y cada uno de mis hijos es distinto. No puedo tratarlos igual, de la misma manera los 4. Sé cómo uno reacciona cuando uno le dice algo y sé cómo el otro reacciona cuando uno le dice algo. Y sé cómo tengo que hablar con uno y cómo tengo que hablar con el otro. Y cómo tengo que hacer que haga algo uno y cómo sé que tiene que hacer algo el otro. Y Dios es igual, Dios sabe que está trabajando con cada uno de nosotros, con personas únicas que Él creó y que necesitamos entender eso. La confusión es esperar en Dios, es saber que Dios tiene un plan y un propósito, es realmente entender que Él conoce el producto terminado, Él tiene la foto. Es aprender a caminar con Él. Quizás hoy estás en una temporada donde las cosas que te están pasando no encajan, donde no entendés, donde no sabés por qué las cosas no suceden como vos querés, donde el camino parece borroso, y donde la brújula tal vez solamente está apuntando una sola dirección. Pero creo que es el momento de mente mirar esa dirección que te apunta a Dios y entender que Él es el que te guía. Esperar a que Él te muestre el próximo paso. Que te dejes formar en esta temporada. Que aprendas, que lo busques a Él, que conozcas su corazón y que entiendas que Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Santiago, capítulo 1 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Santiago no dice si alguna vez te enfrentás con una prueba. Santiago no dice, bueno, tal vez por casualidad te encuentres con una prueba, así que
Esto es lo que va a suceder. Nos dice cuando tengan que enfrentarse. No hay duda de que te vas a enfrentar con pruebas y dificultades. Y no es un desvío, no es un error en el sistema. Es parte del currículum de la vida que Dios tiene para vos. Es la materia que tal vez tenés que aprender y pasar. Es entender y conocer lo que Dios tiene para tu vida. Es que tal vez pasás por situaciones y tal vez nunca experimentaste el poder de Dios. Y Dios quiere que lo experimentes. Y pasás por dificultades y decís, no entiendo, hasta que de repente decís, Señor, ¿para qué estoy pasando esto? Y tal vez Dios te conteste y te diga, para que veas mi poder, para que veas mi amor, para que veas mi gracia, para que veas mi perdón, para que entiendas cómo te amo y qué tengo preparado para vos. Para que entiendas de una vez que pensamientos de bien y no de mal tengo para vos. Para lo que tengo preparado es único y especial. Dios nunca desperdicia una situación. Dios nunca desperdicia tal vez el dolor que estás pasando. Dios nunca desperdicia esa oportunidad para manifestar su poder. Para que entiendas quién es Él. Para que te dejes enseñar. Y si Él permite que pases por algo es porque en ese algo hay algo que podés aprender. Muchas veces queremos de alguna forma no pasar por situaciones. Queremos sacar el dolor de nuestra vida, queremos sacar las dificultades, queremos sacar los problemas. Pero es ahí donde Dios manifiesta su poder. Es ahí donde conocemos realmente el poder de Dios. Es realmente cuando conocemos cómo Dios nos sostiene, cómo nos guarda, cómo nos cuida. Y el proceso que pasamos muchas veces, que lo pensamos que tal vez Dios tiene algo contra nosotros, Dios trata de construir algo nuevo en nosotros, a través de cada proceso. Hay cosas que no las buscamos nosotros, y hay cosas que suceden en la vida. Hay cosas que son inevitables que van a pasar, y hay cosas que tal vez Dios usa en ese momento para enseñarte una lección. Cuando estamos en pruebas pensamos que hice mal, pero ese proceso, ese castigo que a veces pensamos que es la forma en que Dios nos educa, la forma en que Dios nos guía, nos muestra lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y yo me acordaba que hay una mariposa que se llama la mariposa monarca. Y la mariposa obviamente nace de un capullo. Era un gusanito, se mete en un capullo y después sale la mariposa. Pero esa mariposa tiene una cualidad que cuando empieza a salir de su capullo, empieza a hacer fuerza y a tratar de romper ese caparazón. Y lo que sucede es que al hacer la fuerza y romper ese caparazón, ese capullo, sus alas se empiezan a fortalecer. Sus piernitas se empiezan a fortalecer. Y si alguien viniera en ese momento y abriera el caparazón porque dice, ay, pobrecita la mariposa, no puede salir. Y uno va y le abre ese caparazón. La mariposa nunca va a volar. Porque necesitaba de esa presión, necesitaba de ese desafío, necesitaba de ese momento de tal vez de dificultad para desarrollar la fuerza que necesitaba para volar. Muchas veces pasamos por dificultades y problemas y le pedimos a Dios, Señor, sácame de esto. Sácame de esta situación. Que no pase por este dolor. Que no pase por lo que estoy pasando. Que me saques de mí. Y fíjate que Jesús, de alguna forma, le dice a Dios cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Señor, pasa de mí esta copa. Pero hágase tu voluntad. Todos queremos una vida sin dolor. Todos queremos una vida sin desafíos. Pero a través de esos desafíos Dios forma nuestro carácter, nuestro temperamento. Dios nos forma a cada uno de nosotros. Dios en ese proceso nos revela que
qué es lo que tiene para nosotros. Si Dios nos hiciese sin problemas, sin dolores, sin dificultades, seríamos una generación de cristianos de cristal, donde al primer prueba o dificultad nos venimos abajo, nos rompemos. Pero cuando uno empieza a pasar por situaciones y uno ve el poder de Dios, cuando pasás por necesidad y ves la provisión de Dios, cuando uno pasa por desesperación y de repente sentís una paz que no entendés y sentís la presencia de Dios en todo momento, es ahí cuando tu corazón empieza a desarrollarse, tu fe empieza a cambiar, la forma en que ves a Dios es distinta. Yo te puedo hablar de un Dios proveedor, un Dios sanador, un Dios que hace milagros, y vos vas a mirar capaz de ahí porque nunca lo experimentaste y vas a decir, este está inventando. Pero cuando uno pasa por esas situaciones, cuando uno experimenta el poder de Dios, cuando uno experimenta los milagros, las maravillas, las cosas que Dios hace en tu vida, ya no sos igual. Porque una vez que lo experimentás, querés más de Él. Entendés que tenés que confiar más en Él. Entendés que cuando pusiste tu esperanza en Él, Él no te dejó de lado. Él te sostuvo, Él te guardó, Él te levantó. Él te dio una nueva esperanza, una nueva fe. Y es ahí cuando empezás a cambiar. Porque entendiste que el para qué todo eso sucedió fue con un plan y un propósito. De conocerlo más a Él. El proceso nos prepara para los que le pedimos. Yo creo que cuando uno entrega su vida a Cristo, lo primero que le dice a Dios, quiero servirte. Bueno, vení, pasá. Quiero hacer tu voluntad. Sí, vení, pasá. Señor, llévame más lejos. Señor, dame más de ti. Señor, quiero llevar tu palabra. Y la semana pasada veíamos a Jeremías que Dios le decía, vas a ir, no te van a escuchar, te van a ignorar, te van a tratar mal. Pero si no pasamos por las pruebas y las dificultades, imagínate, iríamos a predicar la palabra, nos dirían, yo no quiero escuchar. Ay, me dijo que no me quiere escuchar. No. Dios nos preparó para algo mayor. A entender que tal vez vamos a ser perseguidos. Tal vez se nos van a reír en la cara. Tal vez no van a querer escuchar el mensaje. Pero sabemos quién nos envió. Y sabemos el plan y propósito que tiene para nuestra vida. Es entender que en eso Dios nos desarrolló para darnos madurez espiritual, para darnos carácter y para darnos disciplina. Dios tiene que hacer algo en nosotros distinto. Y el proceso que te hace resistente no es el que te hace frágil. El ir en contra de la corriente, el saber que vamos en contra del mundo, saber que estamos puestos en este lugar para hacer luz en medio de la oscuridad, en romper las tinieblas llevando el mensaje del Evangelio, hablándole a la gente que no conoce acerca de la fe, acerca de la esperanza, no de lo que dice la Biblia, sino lo que uno experimenta. Porque lo único tal vez que nadie puede quitarte es tu testimonio. Es realmente decir, yo conozco a Dios. No conozco acerca de la Biblia. Yo lo experimenté. Yo estuve en esta situación. Yo estuve en desesperación. Yo estuve en ese hospital esperando que Dios haga un milagro. Yo lo pasé. Y te puedo decir que su presencia nunca me dejó. Que estaba ahí al lado mío y yo sentía que alguien me sostenía cuando las piernas me flaqueaban. Que sentí como su mano me acompañó y sentí ese susurro que me dijo, Él va a estar bien. Confía, seguí adelante, no bajes los brazos. Yo lo experimenté, yo lo viví. Y cada vez que suceden cosas en nuestra vida, en nuestra familia, yo conozco al Dios que me crió, yo conozco al Dios que me sostuvo, yo conozco a ese Dios que es real. No el que me dice Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que se manifestó en mi vida, en la vida de mi familia. El que experimenté, el que a pesar de mirarme a mí y decir ¿por qué a mí? Entendí que Él tenía un plan y un propósito, Él tenía un para qué en mi vida.
para entender que ese proceso no fue cómodo, no fue bonito. No fue que fue en el living de casa, sentado en el sillón más cómodo. Fue pasando cosas y dificultades. Es estar incómodo, confrontado, pero también fortalecido, maduro, acompañado y transformado en el proceso. ¿Qué hacer cuando pasamos por cada uno de estos procesos? ¿Qué hacer cuando miramos y estamos en ese proceso donde Dios está trabajando en nosotros? Y muchas veces no entendemos las cosas que suceden. Creo que la primera cosa que tenemos que hacer es nunca, pero nunca compararnos con otros. Dios tiene un trato personal con vos. Te conoce y dice la palabra que conoce hasta cuántos pelos tenés. Él conoce tu nombre, conoce tu pasado, conoce tu futuro y conoce tu presente. Él sabe lo que pensás, lo que hay en tu corazón, aquellas cosas que decís, mejor no se las cuento a Dios para que no se entere. Él ya se enteró de todo. Y sin embargo, Él te ama. Él te quiere. Y es por eso que el proceso que estás pasando es tuyo. Porque Dios está trabajando con vos, no está trabajando en grupo, no es una clase grupal, es una clase 1 a 1, donde Dios quiere que lo conozcas y quiere hacer algo en tu vida. La otra cosa que tenés que hacer es no te desesperes. No te desesperes si tal vez tu fe no viene tan rápido como pensás. No te desesperes en lo que está sucediendo en tu vida. Dios no está improvisando. Dios es un Dios que conoce, es un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Él no está inventando algo en el camino diciendo, bueno, a ver con qué me sale Ezequiel esta vez. Él ya sabe lo que necesito. No te rindas, porque muchas veces ante la prueba nos empezamos a rendir, empezamos a bajar los brazos. Y tal vez estás a solo 2 pasos de que Dios termine de hacer la obra con vos en ese momento. Que Dios complete esa parte de ese capítulo. Que Dios ponga la ficha donde tiene que ir, el pedazo del rompecabezas donde tiene que ir esa imagen. No te rindas. Aprende a confiar en Dios, aprende a conocerlo a Él y decir, si Dios dijo que lo iba a hacer, no sé cuándo, pero sé que lo va a hacer. Es confiar en Él y esperar en sus tiempos, no en los nuestros. Porque muchas veces a Dios le queremos poner nuestros tiempos. Y Dios no se maneja por tiempos. Dios es un Dios eterno. Y Dios tiene sus propios tiempos. Y sabe cuándo es nuestro tiempo para hacer las cosas. La otra cosa es no te quejes. Muchas veces nos quejamos de todo lo que pasamos. Da gracias a Dios por todas las cosas que estás pasando. Leímos en la palabra recién. Dice, hermanos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Si estás pasando por pruebas, sentiste dichoso, sentiste contento. Porque Dios está trabajando. Dios se está moviendo. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. Porque no vas a terminar ese proceso de la misma manera con la cual empezaste. Vas a ser transformado en el camino, vas a ser cambiado, tu fe va a ser aumentada, tu conocimiento de Dios va a ser distinto. No va a ser algo que lo vas a contar como una anécdota mala, porque en el proceso vas a ver la bendición. En el proceso vas a ver cómo Dios te transforma, cómo Dios te cambia. Y la otra cosa, no aceleres el proceso. Aprende a esperar en Dios y saber que Dios tiene un tiempo, pero vos también tenés un tiempo. Hay veces que Dios empieza a transformarte a vos y uno quiere hacerle la ayuda a Dios. Queremos ayudar a Dios para que aceleremos un poco las cosas. Y Dios se mueve por tiempos. Y Él sabe cuándo estás listo y cuándo no. Quizás no estás en un proceso que
pediste en una temporada que vos quisieras estar. Pero tenés seguro de que cuando termine ese tiempo, si has puesto tu esperanza en Dios, si has puesto tu fe en Él, si has dejado que Él obre en tu vida, al otro lado vas a ser distinto. Dios te está formando. Dios está llevándote en un proceso y en ese proceso Dios tiene un propósito. El propósito de cambiar tu vida, de que lo conozcas a Él. Y la última cosa que quería compartir con ustedes acerca de este tema es que muchas veces cuando empezamos a enfrentar dificultades, enfrentamos problemas. Tenemos que aprender a adorar en todo momento, incluso tal vez en la oscuridad. Cuando la noche sentís que se cierra, cuando no ves ni el hilito de luz al final del camino. En ese momento es cuando uno tiene que empezar a adorar. Y a mí me encanta un versículo que está en Habacuc, que dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos. Qué imagen, ¿no? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya nada que vos digas, tengo bendición. Se te murió hasta el perrito. No tenés más nadie a tu lado. Te quedaste sin fruta, te quedaste sin higuera, te quedaste sin vid, te quedaste sin animales, no hay nada. Pero sigue diciendo, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque pase por dificultades, aunque pase por problemas, aunque en todo momento me sienta que está todo oscuro, aunque no veo esperanza, adora a Dios. Adora a Dios. Es fácil adorar cuando el rebaño está lleno, cuando las frutas caen del árbol y uno pasa y levanta la manzana, levanta las uvas y hace lo que tiene que hacer y se goza en la bendición. Pero ¿qué pasa cuando pasás por esas temporadas donde no ves la luz? Donde te sentís solo, abandonado. Es en ese momento donde uno tiene que adorar. Porque cuando uno adora a Dios, todo cambia. La atmósfera cambia. Lo que sucede a tu alrededor cambia. Porque dejás de mirar tu situación y empezás a levantar los ojos al cielo y a adorar a Dios. A darle gracias por toda la situación, como dice Habacuc, que dice, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Hay una cosa que no vas a perder si no la querés perder, que es la salvación. Mientras sigas a Dios, mientras estés a tu lado, pueden pasar dificultades, pueden pasar problemas. Se te secó la higuera, se te secó la parra, no tenés uvas, no tenés animales, pero tenés la salvación en el Señor. Saber que Él no te ha dejado, no te ha abandonado y saber que eso es suficiente, causa suficiente para estar contento y alegre, para darle gloria a Dios, para levantar tus brazos, adorarle al Señor y decirle gracias, gracias Señor, te adoro en este tiempo. Alzo mis ojos a ti. Alzo mis ojos en medio de toda esta desolación, en medio de todos mis problemas. Y pongo mi esperanza solamente en ti. Pongo mi fe solamente en ti. La adoración más poderosa que vemos en la Biblia no ocurrió en una iglesia. No ocurrió en la plaza central. No ocurrió en un estadio. Lo tenemos a Pablo y Silas en una cárcel, adorando a Dios, agarrado con grilletes, con cadenas, con guardias a su lado. Y de ahí sale una adoración a Dios que sacude esa cárcel, que se mueve la tierra, que la estremece. Tenemos a Job en medio de todos sus problemas. Cuando perdió su familia, cuando perdió todo lo que él tenía, sus posesiones. Pero sin embargo él dice, yo no voy a ir en contra de Dios. Yo amo a Dios, yo lo adoro a Dios.
Tenemos esas noches oscuras de Jesús en Getsemaní. Y estamos llegando un poco a la Pascua para recordar ese tiempo. Que a pesar de la noche oscura, como nos muestra la Biblia, que estaba solo y se sentía solo, Él buscaba a Dios y se iba a orar y a darle gloria al Padre. Adorar en medio de la dificultad. Adorar en medio de lo que uno no puede ver. Habacuc adoró sin ver nada, pero por eso vio todo. Vio lo que Dios hizo en su vida y en su pueblo. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya señales, aunque no haya fruto, aunque no veas progreso, aunque no veas que las cosas están mejor, aunque veas que las cosas pareciera que están peor, adorá. Adorá al Señor. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, aún así me alegraré en el Señor. No adoró a Habacuc por lo que veía. Adoró porque sabía quién era Dios. Y creo que ese es el tiempo donde cuando uno pasa las pruebas y las dificultades, es entender y conocer a Dios. Es decir, es el Dios, como decían los israelitas, el Dios de mis pasados, el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, es el mismo que me va a sacar. El Dios que vos experimentaste en tus tiempos más difíciles, en cuando viste su mano que te sostuvo y te guardó, puede decir, ese Dios sigue viviendo hoy, sigue obrando en mi vida y me va a sacar de esta situación. Es saber que lo que uno ve por vista no es el final. Lo que uno tiene que ver es por fe. Es por fe en el Señor, es confiar en el Señor. La adoración en la oscuridad es una declaración de guerra al enemigo. Es una declaración de guerra frente a las dificultades y frente a las cosas que el enemigo quiere ponerte a vos. Porque el enemigo va a venir a decirte, ya te quedaste solo, el Señor te olvidó. Con lo que te mandaste la semana pasada ni te va a responder. ¿No te diste cuenta que la oración no llega a ningún lugar? ¿No te diste cuenta que estás esperando esta oración que se responda hace tiempo y no sucede nada? Pero mi fe no depende de las circunstancias. Mi fe no depende de mis emociones, no depende de mis resultados. Mi fe depende en el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, el único, el todopoderoso. Y Él no puede robarte tu canción. Él no puede robarte tu adoración. Él no puede robarte la adoración que tenés para Dios. No dejes que el enemigo te la robe. No dejes que el enemigo lo saque de tu corazón. La adoración en la oscuridad cambia tu postura. No cambia tus problemas. Los problemas están ahí. Pero tus ojos están puestos en otro lado. Tu corazón y tu fe están puestos en el Dios creador, el Todopoderoso. No en las circunstancias. Las circunstancias están ahí. Pero Dios que conocemos es un Dios más grande y poderoso, que puede hacer milagros. Y sabemos que Él nos va a levantar. Él nos fortalece. Él nos guarda. Y Él va a hacer la obra en nosotros. Te voy a invitar a pedir al grupo de música si puede pasar. El Salmo 46:10 dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Seré honrado en el mundo entero. Cuando el salmista dice quédense quietos, o Dios le dice quédense quietos y sepan que yo soy Dios. El quedarse quieto no es me quedo quieto. Es realmente aprender a soltar. A soltar aquellas cosas, a dejar de pelear las batallas por tus fuerzas, a dejar de controlar, a dejar de manipular. A realmente decirle al Señor, yo no quiero llevar más el timón, quiero que lo lleves vos. Es realmente poner tu esperanza en Él y empezar y decirle, Señor, yo quiero que vos sobres. Que seas vos el que guíe mis pasos, no que vos me sigas a mí, sino yo seguirte a vos. Yo no quiero que seas mi discípulo, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero que seas vos el que me guíe. Es adorar a Dios por quien es, no por las situaciones, no por la desesperanza. Adorar aunque no sientas nada, que te digo que es
Muchas veces no sentís ganas de adorar. Muchas veces no sentís que una canción puede salir. Te sentís seco, sin fuerzas. Pero cuando levantás tu oración a Él, cuando pones tu esperanza en Él, cuando levantás esa adoración a Él, algo sucede. Porque conoces un poco más a Dios. Conoces su corazón. Y entendés cómo Él te guía en todo momento. Cómo Él te levanta. Cómo Él convierte esa desesperación en esperanza. Cómo esa fe empieza a crecer. Cómo entendés el amor de un Padre, cómo es Dios hacia nosotros. Cómo Él nos sostiene y nos guarda. Y realmente puedas decirle a Dios, yo sé que sos bueno. Yo sé que sos bueno. No porque la Biblia lo dice, sino porque te he visto tu mover, he visto cómo tú hablas, cómo tú me cuidas y cómo tú me has guardado. Dios no te trajo hasta este lugar para dejarte igual. Dios te trajo para cambiarte y transformarte, para que tu por qué se convierta en propósito, en un para qué. ¿Para qué Dios está haciendo esto en tu vida? ¿Para qué Dios está obrando? Dios está formando algo en nosotros, algo en vos, algo en mí. Dios está cambiando nuestra perspectiva, está cambiando nuestro corazón. Y Dios está fortaleciéndonos día a día. Al igual que el Salmo 46, aprende a soltar. Deja que Dios tome el control de toda situación. Deja que Dios guíe tus pasos. Que Dios te esté ministrando en este tiempo y dándote esa sabiduría que necesitas. Que aunque no tengas esa imagen completa de lo que Dios tiene para vos, que aprendas a caminar el día a día. Hoy, Señor, decido seguirte. Hoy, Señor, he decidido poner mi esperanza en vos. Hoy, Señor, he decidido soltar todo, dejar de preocuparme por las cosas del mundo y empezar a buscarte a vos para que vos me muestres lo que tenés preparado para mí. Que empecemos a caminar no por vista, sino por fe. Sino que aprendamos a soltar y dejar que Dios tome control de nuestra vida. Y que podamos realmente alabarlo en todo momento, no en las buenas, sino también en las malas. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.